Saludos amigos de Alerta Cristiano, les habla Eduardo García Resach, cristiano, abogado en la práctica legal en casos civiles. Amigos, siempre es una bendición que ustedes nos dejen llegar a sus hogares. Compartimos con ustedes desde África, Europa, todo Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y Puerto Rico. Reciban todos nuestro abrazo y pidiéndole al Señor que nos ayude a todos a crecer, sobre todo en cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes de inicio la palabra de Dios, específicamente cuando el apóstol Pablo le escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 10. Les decía Pablo a los tesalonicenses: ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, que tu palabra sea la que nos ayude a construir este programa. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amigos, hoy tengo una vez más a nuestro querido hermano y pastor Israel Santos. Pastor, como siempre, un placer. Es un placer estar aquí otra vez. Ya ustedes conocen al pastor Israel Santos. Ha sido una bendición tenerlo ya por 10, 11, 12 programas y siempre tratando de que crezcamos en el conocimiento de la apologética, los asuntos que son tan vitales para poder presentar defensa de nuestra fe. Y ustedes saben que recientemente habíamos tenido ya 2 programas entrando en el secularismo humanista, en el humanismo secular y el humanismo cristiano. Teníamos pendiente dedicar otro programa, y eso hacemos hoy, a ver la influencia que ha tenido el secularismo en la iglesia. Pero para llegar a ese punto hace falta, estaba conversando con el Santos, que tenemos ahí unos 900 años por ahí, para ver ese desarrollo de cómo hemos llegado al punto en que hoy nos atrevemos a decir que el secularismo ha penetrado la iglesia. Sí. O sea, vamos a partir, pastor, ¿verdad? Y usted me corrige, de que tenemos una situación hoy que el secularismo, el humanismo secular, ha penetrado dentro de la estructura, dentro de nuestras prácticas, todo lo que conlleva la vida en la iglesia. Y que al llegar a esa conclusión, entonces es que el pastor nos mueve a que entremos a este tema para ver cómo es que se ha venido desarrollando eso. Yo tengo un montón de preguntas, sin embargo, hay que empezar por la clave. ¿Cómo es que comienza la secularización en la iglesia? Me parece que debemos empezar con un poquito de historia, aunque sea un poquito más largo, ¿verdad? Sí, claro. El asunto está con la influencia del racionalismo y la filosofía y la ciencia. Algunos teólogos quisieron poner el mensaje bíblico en esos niveles racionales para ser aceptado posiblemente dentro de los círculos científicos y demás, y entran a utilizar los elementos que se utilizaban de razonamiento de la filosofía, aplicarlos a las escrituras. Y así de esa manera, con elementos filosóficos, explicar la fe histórica, ¿verdad?, de la iglesia. Y esto trajo una serie de problemas, porque
vamos a decir, el instrumento que utilizan para hacerle ver a los intelectuales que el cristianismo es válido dentro de estos círculos, lo que hizo fue enredar más la cosa. Yo le había dado, ver aquí unos datos. Todo estudiante que va a un seminario estudia a Friedrich Lechmacher. Era un ministro alemán, protestante, y él entiende que el asunto de la experiencia religiosa tiene que ver más con los sentimientos, con lo que la persona siente, cómo experimenta a Dios, y es válido para esa persona. Ahí comienza el problema. A él se le conoce como el padre del liberalismo moderno. Cuando decimos modernos, pues que se utiliza entonces el concepto filosófico moderno para explicar la fe cristiana. Lo que él hizo fue enfatizar pues una religión de ética para que fuera válido. Él negaba, pues, por ejemplo, consideraba que el pecado como una violación moral, no lo consideraba el pecado como algo que era en contra de Dios, algo que realmente ofendía a Dios. Él no consideraba eso así. Ya tenemos un problema ahí, porque si no existe el pecado, entonces las preguntas que uno se hace, ¿para qué necesitar un Salvador? Correcto. La expiación de Cristo queda a un lado. Esto por consiguiente pues trajo el rechazo al nacimiento virginal, a la expiación del pecado. Que son doctrinas históricas. Son el fundamento de la iglesia cristiana, ¿verdad? También al utilizar la experiencia del sentimiento, pues también la deidad de Cristo no está envuelta. Y entonces ya ahí comienza los que son seguidores de Él, ¿a dónde vamos con todo esto? Si Cristo no tuvo un nacimiento virginal, la expiación de Cristo no es necesaria según ellos, entonces la deidad de Cristo la niegan. ¿Qué es lo que tenemos? Es una experiencia entonces en el sistema nervioso, una subjetividad. Que es muy subjetivo. Muy subjetivo. Y que la Biblia claramente nos dice, cuidado con el corazón. Que el corazón del hombre es engañoso. Wow. Ese es el problema que tenemos aquí. Entonces, y todo es relativo. Tu experiencia es válida, como es válida la del otro, y porque no hay un elemento objetivo que mida cuál es verdad o cuál no es verdad. Y todo eso a pesar de que él tenía frente a sí la Biblia. Exacto. A mí me choca eso, pastor. O sea, usted me está hablando de un ministro alemán, cristiano, y entra en esto. Pero, perdona la interrupción. No, es que es así. ¿Sabe lo que más a esta época uno entiende que debe doler? Que muchos de nuestros jóvenes que van a estos seminarios supuestamente de alta academia, como le llaman, pues utilizan estos elementos. Se puede imaginar cómo preparan a un ministro mayormente dentro de las iglesias históricas, ¿verdad? No las vamos a mencionar para que no se ofendan. Y resulta ser que cuando llega ese muchacho al seminario, pues él entra creyendo, y cuando se gradúa con su maestría sale dudando. Cree menos, ahora tiene una serie de conocimientos. Tiene ahí una tortillita un poquito. Ese es el problema que confronta la iglesia de este momento. Por eso es que las iglesias que tienen mayor crecimiento son las iglesias que creen en los milagros que presenta la Biblia. Son las iglesias que toman la Biblia como la palabra de Dios, lo creen así. Entonces, claro, si habláramos en términos espirituales, tenemos que ver que detrás de todo esto, quieran o no, tenemos que mencionarlo aquí,
y puede que a muchos no les guste. Detrás de todo esto está la mano diabólica de Satanás. O sea, que desvirtuar la palabra, si la desvirtúa, que es la base de la iglesia, de la religión en sí, entonces, pues, al desvirtuarla, ¿qué queda? La diluye, o sea, Exacto. Pierde fuerza, pierde poder. Y crea tantas dudas que entonces, en vez de ayudar, lo que hace es enfermar a la congregación. Me gustaría mencionarle un detalle bien importante aquí. Sí. Un poquito más atrás sale un médico llamado Jan Astruth, ¿verdad? Los muchachos que van a estos seminarios saben quién es él. Mire cómo se desarrolla la idea que él trae. Él desarrolla la idea de que Moisés recopiló de unos documentos que existían en esa época. Los documentos no aparecen por ningún lugar, pero ya una vez que este hombre establece este concepto, muchos siguieron este concepto, se le conoce como la hipótesis documentaria. Pero nunca presentó los documentos. No, es que eso es producto de la imaginación. Oh, Dios mío. Y ellos creen que salió así, que existen, pero no los han encontrado. Por ejemplo, mira cómo él comienza. Que Moisés sacó de dos fuentes distintas. Que en una fuente utilizaban el nombre de Dios Elohim. Por eso le llaman los elohimistas. Cuando aparece en el capítulo donde Dios se revela y dice que su nombre es Jehová, de ahí dice que eso fue escrito por otra persona que le llaman ellos a estos documentos a jehovistas. Y por ahí deuteronomistas, sacerdotales, etc. Pero con estos dos vamos, ¿verdad? Sí, se nos termina el tiempo de este segmento. Amigos, vayan viendo la relación, cómo esa historia de estamos hablando del siglo XVII para acá, 300 y pico de años, nos han traído a donde estamos hoy. En esto que hemos concluido que la iglesia ha sido penetrada por el secularismo. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Indo Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Continuamos, amigos, con el relato que nos venía haciendo el pastor Israel Santos sobre cómo ya desde el siglo XVII vienen elaborándose unas teorías y me llama mucho la atención la que él trae de Jan Astruth, que presenta una hipótesis documentaria que para mí como abogado me resulta increíble que no presente los documentos. O sea, él alega que Moisés escribe el Génesis de distintas fuentes. Pero no presenta la fuente. Y entonces eso lo hace para negar la autoría de Moisés y por consiguiente la inspiración de parte de Dios en cuanto al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Okay. Y a todo esto, pues, tan pronto saca esta hipótesis,
tiene sus seguidores, como siempre. Sí. Entonces vienen otros y aplican, fíjense que él utilizó el libro de Génesis, pero entonces vienen otros, como por ejemplo Eichhorn, luego, ¿verdad? Pueden seguir estudiando sobre él. Él entonces lo aplica al libro de Génesis y al Éxodo, el estilo ese de esta hipótesis. Claro. Luego viene otro que se llama DeWitt, que aplica la hipótesis a Deuteronomio. Y después viene uno bien conocido que es Julius Wellhausen, que él solo aplica entonces esta hipótesis a todo el Pentateuco. Fueron poco a poco, y entonces en un proceso de evolución, básicamente, comienzan a desvirtuar la inspiración de las Escrituras. ¿Qué instrumento usan? Aparece otro instrumento. Le llaman la alta crítica. La alta crítica. Entonces cuestionan la autoría, quién fue el autor, la ocasión, los destinatarios y así sobre todo. Y es interesante, vuelvo a mencionar, que todo esto es un proceso que a la larga va llegando a las iglesias, empiezan uno por uno, pero va ganando adeptos. Luego aparece, ya para 1800, aparece un ministro americano que toma esto, él se llama Horace, de Horacio Bushnell. A él se le conoce como el padre del liberalismo americano. El liberalismo americano. Él entonces, como no cree en la inspiración de la Escritura, ¿qué es lo que rechaza? El pecado original. Wow. Y él enseñaba y creía fervientemente que un niño nace bueno. Así elimina el pecado original. El niño nace bueno y seguirá siendo bueno mientras siga nutriéndose correctamente. El problema es que, vamos a ver, muéstrame eso en tu familia, a ver qué tal. En nosotros pues creemos que un niño tiene la tendencia hacia el pecado, eventualmente seguirá desarrollándose e irá a esa tendencia. Lo que sucede también es que es responsabilidad de nosotros los padres y también los educadores, pastores, apologistas, enseñarle la palabra para cuando llegue el momento en que vaya a decidir y que necesite, ¿verdad? Correcto. Que sea limpiado del pecado que este hombre niega, sea lavado con la sangre de Cristo. Por consiguiente, ahí va otra de las cosas que también Bushnell niega, que es el asunto, si el pecado original no existe, entonces la expiación para qué la quiero y así sucesivamente. ¿Y para qué entonces hace falta Jesús? Exacto. Y si no hay pecado, comienza entonces. ¿de qué necesito salvación? Exacto. Y ahí es donde entra, ¿qué hacemos con Jesús? Eso. ¿Qué hacen con Jesús? Porque no y pueden negar lo su existencia. minimizan. Ajá. Y me podría aventurar, y usted me va a perdonar, Ajá. que esto nos ha traído hoy a esta cuestión de resaltar únicamente al Jesús histórico, que era tremendo individuo, que era tremendo maestro y hasta profeta, pero más nada. Hay un detalle importante. Ajá. Cuando Albert Schweitzer escribe en búsqueda del Jesús histórico, la realidad es que el Jesús histórico es el Jesús del Nuevo Testamento. Correcto. La idea sale de, ya que menciona esto, ¿verdad? Del Jesús histórico, la idea sale de que el Jesús histórico es diferente al que se presenta en el Nuevo Testamento. Para hacer lo que hacen, pues desvirtúan el Nuevo Testamento, los milagros que Cristo ha hecho en el mismo, y entonces, claro, utilizan la filosofía que más tarde hablaremos de eso, de este que yo le estaba mencionando hace un rato, Rudolf Bultmann, que ya ese diríamos que es una teología bien radical, ¿verdad? Pero cuando usted estudia con seriedad
la búsqueda del Jesús histórico, se da cuenta que el Jesús histórico es el del Nuevo Testamento y no hay forma objetiva para evitar llegar a esa conclusión. Por eso a lo que yo me refería, pastor, es que Ajá. tratan de desvestir a Jesús de toda su condición de Hijo de Dios, de la divinidad de Jesús, y lo dejan como nos dejarían a usted y a mí, como seres históricos que pues pudimos tener una mayor o menor influencia en el mundo. Jesús tuvo una gran influencia. Sí, pero hay algo que no van a poder negar, que Cristo nos cambió. Claro. No, hombre, pastor, lo que pasa, acuérdense que estoy llevándole la contraria por aquello de... es que he visto libros sobre eso. Sí. Que hablan, que tratan de dejar a Jesús desnudito como un simple hombre. Sí, iba a usar una palabra jíbara, pero puede sonar, ¿verdad? Extraña para los que nos ven por televisión a nivel internacional. Okay. Lo desvisten de su deidad. Eso. Y eso no puede ser posible. Al hacerlo, ¿qué queda del Evangelio? Es ahí donde yo quería llegar a Walter Rauschenbusch, que es interesante porque este es un pastor que estudió bajo esa influencia de los liberales. Entonces, él llega a la conclusión de que para él el mensaje del Evangelio, pues realmente no es tan importante como creían, ¿verdad? Al principio. No creía en el mensaje pudiera cambiar para una transformación personal, que la salvación personal tiene que ver con el utilizar la ética y el amor de Jesús en favor de aquellos que están en desventaja. ¿Cómo él llega a esta conclusión? Bueno, cuando él ve que a su alrededor hay explotación social, por ejemplo, las grandes corporaciones en esa época en los Estados Unidos, pues explotaban a sus empleados, había una pobreza extrema. Eso no se puede negar, eso es así. Entonces él entiende que para poder transformar a esta sociedad, pues él entra en lo que se conoce como un evangelio social. Vamos a utilizar entonces los principios de ética que Jesús habló, digamos, en el Sermón del Monte. Correcto. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Y bienaventurados, todas las demás bienaventuranzas. Y que eso habría de cambiar a la gente. Incluso, pues viviríamos en una sociedad mucho más amistosa. Amar al prójimo como a ti mismo. Haz a otros lo que a ti te gustaría que te hicieran. Pero ¿qué sucede? Hasta aquí, estos mensajes de optimismo utilizando principios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde esa perspectiva, sin el factor de los milagros. Correcto. No creían en eso y en la deidad de Jesús tampoco. Todo iba bien, un optimismo, vamos cambiando, vamos progresando. La revolución industrial va a traer unas tremendas ventajas, la cual eliminaría la pobreza. Todo esto se trajo dentro del pensamiento del liberalismo hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí, pastor? Cuando llega la Primera Guerra Mundial, se destruye totalmente el optimismo que ellos habían desarrollado. ¿Ve? ¿Qué pasa? Cuando ve cómo la gente está devastada, oprimida, deprimida, triste, básicamente en una depresión inmensa, ¿qué mensaje tienen todos estos liberales para llevar ahora un optimismo dentro de... Para explicar ese retroceso en su optimismo. En su optimismo. Y entonces no lo pueden hacer. No hay mensaje. No pueden hablar de la vida eterna, de la esperanza que tenían en Jesús, que viene un mundo mejor que este. Porque realmente ellos no creían en la veracidad de las Escrituras. Simplemente utilizaban algunos conceptos de ética y de moral, ¿verdad?, para beneficio de lo que ellos decían, pero nada más. Entonces ahí donde
aparece Karl Barth, Okay. el famoso teólogo brillante de Suiza, donde él se da cuenta que lo que él había aprendido antes tenía sus problemas. Y él trae de nuevo las escrituras, que los teólogos tenían que regresar a las sagradas escrituras, al mensaje de la soberanía de Dios. En Él ese sentido enfatizó fue esto. positivo la experiencia. En Porque lo ese- trajo a reconsiderar. Que Dios es un Dios soberano. Esta influencia la obtiene entonces de los reformados. Su papá también había sido ministro reformado. Y él hace un maravilloso énfasis y exalta la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esos puntos son unos puntos muy a favor de la neo-ortodoxia. Pero enseña también de que no podría, el hombre no busca a Dios en sí mismo como lo hacen los de la nueva era, sino fuera de sí mismo es que se busca a Dios. Okay. Así que continuamos en el próximo segmento. Para que pueda comenzarlo de nuevo. Amigos, hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP Puerto Rico 2017. Desde la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Más de 20 naciones registradas. Más de 5,000 asientos disponibles. Ven y experimenta el poder, el reino y la autoridad. Con nosotros, el obispo Tudor Bismarck. Your need Así que tu necesidad is activating a force of supply. está activando una fuerza de su Working in a place you didn't even know. operando en un lugar que ni siquiera sabía. CAP Puerto Rico 2017. En tiempos de desafíos. 13, 14, 15 y 16 de julio. En la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Para mayor información, alaba.org. Continuamos, amigos, con esta historia fabulosa, interesante, que nos debe mover a ver esto como una secuencia de pensamientos, ideas, ataques que se van. Yo le decía al pastor que es como una muralla enorme que se va levantando poco a poco, y cuando usted viene a ver, tiene ante sí un tremendo impedimento. Pero pastor, continúenos hablando. Nos hablaba del Barth, el teólogo suizo, Sí. que como que repensó. Okay, vamos a ver cómo colocamos los elementos otra vez, porque como muchas personas no están familiarizados con ello, lo que el liberalismo hace es quitar la inspiración de las escrituras y entonces, utilizando métodos de hipótesis como acabamos de mencionar y utilizando ciertos razonamientos filosóficos que se las aplican a las escrituras. Esto, por consiguiente, elimina el pecado del hombre. No consideran que no es cierto. Eso. Segundo, otra de las doctrinas que se va es el nacimiento virginal. Otra doctrina que se va es la expiación, ¿verdad?, que hizo Jesús en la cruz del Calvario por todos los pecadores.
Y por consiguiente eliminan en muchos casos la deidad de Cristo. Cuando se explica que el hombre no pagará por su pecado, no necesita a Jesús, Correcto. esto trajo para muchos un optimismo basado en que si utilizáramos la ética de Jesús y que nosotros pusiéramos la vida por el prójimo como lo hace Jesús, ¿ve? Entonces tendríamos una sociedad más feliz si todo el mundo hiciera lo mismo. Pero además también, y me corrige, Ajá. puedo deducir que entonces estoy pensando en ese momento que yo me salvo Por sí mismo. por mis acciones. Porque yo soy bueno, yo imito a Jesús, pero en esos aspectos, y ahí el optimismo. Porque si yo cambio mi manera de ser, pues yo puedo cambiar mis circunstancias y me salvo. Ahora hay muchos que no creían en la vida eterna tampoco, ¿Ok? ¿no? Es que dependiendo Eso con también quién. lo fueron eliminando. Sí. Bueno, eliminan el infierno también. Si eliminan el infierno, eliminan la gloria. O sea, es algo. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Ajá. ¿Y cómo explico Ajá. qué hay después? Exacto. Es ahí donde ellos, por eso, comienzan a enfocarse en el ahora. Cada uno tiene sus distintas ideas al respecto. Aquí viene el asunto. Si vino una primera guerra mundial y el hombre en vez de ser mejor fue empeorando, Bueno, y no empeoró hemos tanto hablado que de la vino Segunda Guerra. Sí. Con la amenaza nuclear. Sí, dicho sea de paso, cuando usted mira algunos conservadores como lo era B.H. Carroll, ahora estoy hablando de un hombre que creía en la palabra de Dios, ¿verdad? Como inspiración. Y él fue el fundador del seminario que está en Fort Worth, es el más grande del mundo hasta donde sea en Texas. Él creía que con la revolución industrial, entonces íbamos a ser mejores personas, y que eventualmente todo el mundo se habría de convertir, que la salvación iba a llegar a todo el mundo. Entonces, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, él se desilusiona, porque el libro del Apocalipsis, y estoy hablando ahora de un conservador, él lo entendía desde una perspectiva, aunque este no era el tema, ¿verdad? Pero es bueno mencionarlo, desde una perspectiva postmilenial, que Cristo vendría después que todo el mundo se convirtiera, porque la gente iba a ser cada vez mejor. ¿Sí? Y hacía lógica al ver el panorama cuando usted ve el cambio al entrar el siglo XX con la revolución industrial y demás, cómo vino progreso, y él estimó, bueno, si va a haber todo este progreso, entonces la gente no va a tener necesidad, porque todo el mundo va a progresar, no va a haber necesidad de robar, por lo tanto el evangelio va a crear más gente buena. Es más fácil que corra. Que corre y todo el mundo se va a salvar, porque todo el mundo va a recibir a Cristo. Pero cuando llega la Primera Guerra Mundial, B.H. Carroll se da cuenta que su pensamiento, pues, no fue. Comenzó a desilusionarse. Por eso es que él, antes de morir, dijo, si yo pudiera cambiar la interpretación que él le dio del postmilenio, ¿ven? Que es distinto a post-tribulación, postmilenio, entonces él lo haría, porque el hombre no va siendo cada vez mejor, sino cada vez peor. A mayor progreso, en vez de buscar a Dios, tiene una dependencia más del progreso que de Dios. Correcto. Y esto ha hecho que entonces muchas personas no busquen a Dios, y creó un falso optimismo. Pues algo así parecido es lo que sucede aquí. Y una mayor dependencia de la riqueza, de lo material. Exacto. Yo no necesito nada más de allá arriba, todo lo tengo aquí. Ajá. Se crea un nuevo Dios. Sí, y la ciencia viene a ser su Dios en algunos casos. ¿Ve? Sí. Y la ciencia se supone que resolviera todos los problemas.
pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Porque hay un principio en la Biblia que no se puede olvidar y es muy válido. Es que el problema de la sociedad radica en su corazón. Su naturaleza pecaminosa es la que realmente causa esto, con progreso, sin progreso, en salud o en enfermedad. Si Dios no cambia ese corazón, no lo transforma, seguiremos de mal a peor. ¿Por qué? Porque quien único hace el cambio es Dios. Y si desvirtúan la palabra del Señor, entonces, ¿qué queda? Nada. No queda nada. El hombre está a la merced de sí mismo. ¿Cuál es la esperanza? Ninguna. Ninguna. Ese es uno de los problemas ahora que lo menciona. Cuando hablamos de Friedrich Nietzsche, Ajá. si se acuerda, Sí. que dicho sea de paso, ya es a fines del siglo XIX que él muere. Friedrich Nietzsche crea la filosofía del nihilismo, ¿verdad? Que la vida no tiene sentido, no tiene propósito. Pues si no tiene sentido, no tiene propósito, el ateo llega a un razonamiento lógico. ¿A dónde vamos? ¿Ve? ¿A dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿De qué sirve vivir? Si se suicida o no se suicida, si vive o no vive, pues todo va para el mismo lugar. Cuando Nietzsche ve el problema de que Dios básicamente filosóficamente lo matan, filosóficamente, ¿verdad? En la filosofía, Dios deja de existir, Él muere. Dios ha muerto. Dios ha muerto, entonces la vida se queda sin sentido, sin propósito y sin propósito último. ¿A dónde va? ¿A dónde? Todos van al mismo lugar. Ahí eso también crea otro problema. ¿Qué hay de la diferencia entre hacer el bien o el mal? Ninguna. Porque si no hay propósito, hacer lo bueno o lo malo. Y lo que se es establecerá posiblemente sea las relaciones de poder. Eso lo Sí. estamos viendo muy en el presente. Sí, cuando uno Y mira... se impone Ajá. por la fuerza. Wow. Exacto. Y entonces, ahora viene el problema. Si eso es así, que tuviera razón Nietzsche, entonces, ¿para qué existe la iglesia? Si la gente ve, especialmente el gobierno, ve a la iglesia desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche, entonces con razón la atacan, con razón la persiguen, con razón están en contra sin saber la función que hace la iglesia en la transformación de los individuos y de la sociedad misma. Correcto. Porque es la que tiene el recipiente de la ética absoluta, de la moral absoluta. Y esto es sumamente importante que lo pongamos en mente. Perdónenme ahí, pastor, Ajá. que ahí tengo que dirigirme a mis hermanos. Van viendo, amigos, la importancia de que el cristiano se interese en los asuntos de gobierno, de que el cristiano se interese por participar como candidato. No estoy hablando que los pastores se metan a políticos para que no me vayan a llevar a ese otro extremo. Los puede haber, como de hecho los tenemos. Pero es que todos tenemos que llegar a tratar de influenciar en el gobierno. Porque Con Cristo. si le dejamos eso al gobierno, tenemos lo que nos trae el pastor Santos hoy. Un gobierno que está en lucha contra la iglesia porque la iglesia le estorba Porque tenemos toda esa teoría que tiene el gobierno ajá, de que para qué la iglesia. que son idealismos. Correcto. Idealismos ante lo que es absoluto. Pues ya vamos viendo pues, que hay aquí un proceso, ¿verdad? Que se va elaborando para llegar a la secularización de la iglesia. Correcto. Es ahí donde tenemos que tomar en cuenta que este tipo, por ejemplo, aunque me salió un momentito de los teólogos y entramos en la filosofía de Nietzsche, ¿verdad? De Friedrich Nietzsche, pues llega un momento que la gente tiene que darse cuenta, si se elimina el evangelio como veraz que es, entonces, ¿qué queda? Por eso es que después de Karl Barth viene Brunner, y Brunner rechaza al falso Cristo
y hace una declaración de que tenemos que confesar nuestro pecado. Y fíjense, él hace que el cristiano sea responsable de su conducta y hace un énfasis en la encarnación y la resurrección de Pero esto Cristo. es un liberal. Es liberal, pero es liberal porque no creía en el Adán histórico, ni en Génesis 3, ni en el nacimiento virginal, ni creía tampoco en la realidad del infierno. Vamos a dejarlo ahí, pastor, que se nos acabó el segmento. Dios mío, qué rápido vamos. Amigos, enseguida regresamos con ustedes para el cuarto segmento. Alerta cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves, 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto Impactando Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De vuelta a ustedes, hermanos, en este último segmento. Hemos tenido un viaje de unos, en este momento, 300, 400 años que el pastor nos ha venido trayendo, ¿verdad? Para que veamos cómo el secularismo ha influenciado la iglesia. Pastor, nos estaba hablando ahorita de la teología radical y nos habló de Rudolf Bultmann. Ok, vamos a ver cómo explicamos. Ok. Bultmann es un caso aparte. Era hijo de un ministro evangélico. De un ministro protestante. Protestante. Era luterano. Ok. Resulta ser que él entra, yo les voy a dar el nombre, luego lo discutimos en otro día porque este va a tomar un buen rato. Correcto. Él aplica la filosofía de Martin Heidegger. O sea, él coge esta filosofía y se la aplica al Nuevo Testamento y saca de aquí la crítica de la forma. Y esto lo enseñan en muchos seminarios teológicos y algunos lo llegan a creer. Mira en qué consiste esto. ¿Se acuerda que hablamos del Jesús histórico? Que no quieren aceptar que el Jesús histórico y el Jesús del Nuevo Testamento son el mismo. El mismo. Resulta ser que Bultmann es de los que creía que el Evangelio estaba alterado por la iglesia que colocó milagros de Jesús dentro. Básicamente lo que él considera y enseñó por muchas décadas en el seminario donde él daba clase, él enseñaba pues que donde existe el aspecto milagroso, él lo consideraba un mito. ¿Por qué? Porque el milagro es algo sobrenatural y él no está de acuerdo con eso. Él más bien sigue lo que es natural, pero ya entrar en el plano sobrenatural como sanar cojos, darle la vista a los ciegos, andar sobre las aguas, eso lo consideraba un mito que la iglesia había añadido a los evangelios. Como unas ilustraciones. Decía él, vamos a ponerlo de esa manera. Okay. Ahora, ¿sabe el peligro de todo esto? Y lo tengo que decir, y lo aprendí de buenos profesores, es que cuando usted habla, por ejemplo, de otros grupos religiosos,
esos están atacando a la iglesia desde afuera. Pero estos que creen en este liberalismo, en esta teología radical, son demonios dentro de la iglesia. Están atacando de adentro. De adentro de la iglesia, porque Wow. están con nosotros en las aulas escolares, en los seminarios teológicos, de donde ellos se benefician, porque las iglesias son las que pagan los seminarios teológicos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando mandan a estudiar a estos muchachos a estos seminarios y regresan, Se lo miran al revés. y nota que ese tipo de iglesia no crece. No crece, ¿por qué? Porque no cree en la veracidad de las Escrituras. Imagínense. Y no cree que Cristo haya obrado milagros. Más bien Cristo es el maestro de una ética, de una moral. Pero niegan entonces el aspecto milagroso. ¿Qué es lo que hace aquí a Bultmann? Lo que él enseñó por muchos años, por varias décadas. Dice él que los escritores, ¿verdad?, del Nuevo Testamento y luego los padres de la iglesia consiguieron documentos de otro lado y las historias estas que él considera mitos las colocaron dentro del Nuevo Testamento para darle y que mayor apoyo a la persona de Jesús y a su trabajo. Pero él considera que son mitos. A esto él saca una idea que se llama la desmitologización de la Biblia o de las Escrituras. Imagínese si usted quita todas las cosas increíbles, por ejemplo, como que Todos termina los eventos Juan. sobrenaturales de la Biblia. Sí, los niega, se puede imaginar que con qué contamos, que realmente entonces yo acepto como palabra de Dios o no palabra de Dios. Como estaban otros que decían que la Biblia contenía cartas de parte de Dios, pero no se sabía cuál era la parte que era de la Biblia y ellos escogían. Y se formó realmente una confusión en los seminarios teológicos y muchos lo han creído. Pero cuando ustedes terminan, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan, mire cómo Juan termina, el capítulo 21 de Juan. El versículo 25, así termina el Evangelio, y dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Wow. Fíjense cómo él dice, otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Quién es este que escribe? Juan, testigo ocular. Ocular. Oh, sí, testigo ocular. Y él dice que el Evangelio no presenta todas las cosas que él hizo. Esto es una selección. Exactamente. Y entonces, o sea que si se fueran a escribir, habrían cientos de páginas de todos los milagros y cosas en que hizo Jesús en beneficio del ser humano por pura gracia, por pura Y yo misericordia. ahorita estaba pensando, lo iba a interrumpir, pero este hombre está negando inclusive a Dios. Porque Dios todo lo que hace lo hace sobrenatural. ¿Sabe lo que es interesante de todo esto? Que por eso es que muchas personas escriben, incluso revistas seculares como Time Magazine, Newsweek y otras de mucha importancia. La pregunta siempre es, ¿quién era Jesús? Y lo miran de distintas perspectivas, ¿no? Porque aquí viene el problema. Jesús es Dios. Y Él es el que le da validez al Antiguo Testamento. ¿Qué dice Él? Él habla de Moisés, de los profetas, habla de la ley. Él está diciendo quién realmente escribió el libro del Pentateuco, o sea, los libros que componen el Pentateuco. Se lo está acreditando ¿a quién? A Moisés, que Moisés es el canal por el cual Dios ha transmitido su santa ley. Entonces, ¿qué hacemos con Jesús que dijo esto?
Ahí es donde comienza Por otro eso es que hay debate. que destruir a Jesús. Eso es lo que ellos tratan de desvirtuarlo. Yo tengo amigos ateos que me dicen, bueno, reconocemos que Jesús era un hombre maravilloso, Sí. un ejemplo tremendo. Y yo le digo, ¿y qué dices de que él dice que era Dios? Entonces me citan a John A.T. Robinson, Ajá. que era un erudito del Nuevo Testamento, pero era liberal, donde él dice que Cristo nunca dijo que él era Dios. Pero eso no es cierto. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, este es Ya, yo Jesús era. hablando, yo soy. No dice era, Yo soy. Habla en el presente eterno. Eterno. Eterno, yo soy. Y el yo soy, que viene de la raíz de siempre existo. De allá de Éxodo 3:14. Cuando Moisés dice, ¿quién digo que me envió? Dile Yo que yo soy. Traduzcamos bien esto dentro de la raíz. Siempre existo, te envía. Y Jesús dice, yo soy. Siempre existo, antes que Abraham. Y entonces, y dice, Abraham vio mi gloria y se gozó. Y creó una controversia en el capítulo 8, ¿verdad? Claro. Del Evangelio según San Juan. Por eso es que cuando uno lee si los prejuicios de esta gente y utiliza la Biblia tal y como fue escrita y diseñada por el Espíritu Santo, la persona se enamora de Jesús y comienza a experimentar, al creer por fe, comienza a experimentar la realidad de Jesús en su vida. ¿Que hay algo subjetivo aquí? Sí, pero hay una cosa que es muy distinta. Cuando hablamos de fe, es bien importante esto. Tenemos fe en los hechos. No estamos ahí en una fe a ciega así de la nada. No, creemos, tenemos fe porque al averiguar los hechos de que Jesucristo, el Hijo de Dios, muere y resucita de entre los muertos, es un hecho histórico, no inventado, como Bultmann intenta presentar, sino es un hecho. ¿Por qué puedo creer eso? Porque las evidencias, al estudiarlas, me llevan a estas conclusiones de que Jesucristo realmente resucitó, venció la muerte. Correcto. Entonces yo tengo fe cuando creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que me resucitará también en el día postrero. Y ahí sí que hay evidencia. Contrario a lo que usted nos empezó hablando de la doctrina que negaba los dos y la hipótesis documentaria. Sí, que eso no tiene validez para Jesús. Usted ve ¿cómo decirle? El garabato que Sí. crean los teólogos. Claro. Fíjense bien, tratan con unos elementos de afuera, los aplican a la Biblia y sacan una hipótesis. De la hipótesis han hecho como si fuera verdad. Son hipótesis, teorías como si fueran verdad, y los seguidores de ellos las proclaman como si eso fuese un hecho. La pregunta, lo mismo hicieron con el Nuevo Testamento, que le llaman los documentos Q. El asunto es quién ha visto los documentos Q. ¿Dónde están? En ningún lugar. ¿Qué son los documentos Q? Pues son los documentos de donde ellos dicen que los escritores del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, tomaron de esas fuentes. Y nunca los han producido. No, ni aparecerán. Lo interesante aquí, pastor, y se nos está terminando el tiempo, es que para nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros estos programas, vean que el ataque contra el evangelio viene no solamente de afuera, sino que viene de adentro. Y en nuestros días, el ataque de adentro se podría considerar como el más peligroso. Oh, sí. Y terminando ya nuestro programa, pues hacemos un compromiso de que viene otro programa para darle secuencia a este, porque todavía no hemos entrado en la penetración que estamos viviendo en este siglo.
y en parte del siglo XX. Pastor, de nuevo, muy agradecido. Es un placer. La gente dirá que yo le estoy haciendo trampa para seguirlo trayendo. Es que, hermano, ustedes están viendo cuánta riqueza hay en todo esto y que nos tiene que mover a cada uno de nosotros a estudiar. El pastor está meramente pellizcando 300, 400 años. De nosotros está seguir creciendo. Pastor, gracias. Dios le bendiga. Hermano, Alerta Cristiano, que Dios les bendiga.